La niñez es una etapa esencial de la vida humana en la que ocurren innumerables cambios físicos, emocionales, sociales y cognitivos. Durante este periodo, los niños no solo crecen en estatura, sino que también evolucionan en su capacidad para comprender el mundo, interactuar con otros y expresar sus propios pensamientos y sentimientos. Aquí exploramos las etapas claves de la niñez y lo que podemos esperar en cada una de ellas. Neonatal o recién nacido. La etapa neonatal comprende las primeras 4 semanas de vida del humano, siendo un tiempo de adaptación para el bebé y sus cuidadores. En este periodo, el recién nacido transita de un entorno protegido como el útero a un mundo de estímulos y desafíos. Físicamente, los neonatos tienen piel con una variación en su tonalidad y una cabeza alargada por el parto. Su visión es limitada, pero pueden enfocarse en rostros a una distancia de 20 a 30 centímetros y su audición es capaz de reconocer sonidos familiares como la voz materna. Poseen reflejos esenciales para la supervivencia o interacción con su entorno, destacando la dependencia total de sus cuidadores para satisfacer sus necesidades. Esta dependencia es crucial para el desarrollo del apego y el bienestar emocional y psicológico futuro. Infancia. La infancia, que abarca del primer mes de vida hasta el primer año, es una fase de rápido desarrollo y aprendizaje. Físicamente, los bebés evolucionan de movimientos y reflejos a logros como gatear, demostrando su creciente autonomía. Cognitivamente empiezan a reconocer rostros, reaccionar a estímulos y entender causa y efecto. Socioemocionalmente, establecen las primeras conexiones de apego y muestran destellos de su personalidad, ya sean cautelosa o extrovertida. En esencia, la infancia es donde se sientan las bases de quienes seremos, marcada por descubrimientos y primeras experiencias. Niñez temprana. La niñez temprana o etapa preescolar, que abarca de 1 año a los 3 años, es un periodo vibrante de descubrimiento y aprendizaje. En esta fase, los niños ganan autonomía, explorando su entorno con curiosidad, desarrollan habilidades motoras, aprendiendo a caminar, correr y realizar acciones finas. Cognitivamente experimentan avances significativos en el pensamiento, el aprendizaje y el juego simbólico, el cual es crucial para comprender su mundo. Experimentan una explosión verbal ampliando rápidamente su vocabulario y formando frases complejas. Asimismo, desarrollan autoconciencia e identidad, iniciando relaciones con pares y probando límites, lo cual es normal y esencial para su desarrollo. La niñez preescolar de 3 a 6 años es una etapa de exploración y aprendizaje social e individual, siendo crucial para la transición a la educación formal. A nivel físico, aunque el crecimiento desacelera, los niños refinan habilidades motoras, permitiéndole actividades más precisas y coordinadas. Cognitivamente, se destaca su imaginación y curiosidad, comenzando a entender conceptos abstractos y preguntando constantemente. En el lenguaje experimentan un notable avance en el vocabulario y gramática, disfrutando de juegos de palabras y lecturas. Socioemocionalmente desarrollan mayor autoconciencia, autonomía y habilidades para la interacción social, mientras que enfrentan miedos específicos producto de su activa imaginación. Esta etapa crucial requiere un entorno de apoyo y enriquecimiento por parte de los cuidadores. La niñez media, que es de 6 a 12 años, es una etapa crucial de transición hacia la adolescencia, caracterizada por experiencias escolares, amistades y crecimiento personal. Físicamente, los niños crecen de manera estable y mejoran en coordinación participando activamente en deportes y otras actividades. A nivel cognitivo, sus pensamientos se vuelven más lógicos y críticos, adquiriendo habilidades académicas clave. Lingüísticamente, expanden su vocabulario y gramática, expresando ideas complejas y disfrutando de la literatura. Socioemocionalmente, las relaciones con pares se profundizan y desarrollan un sentido de identidad e independencia más fuerte. Esta fase es fundamental para consolidar habilidades, construir relaciones y definir su identidad. Preadolescencia. La preadolescencia, que engloba los años de 10 a 12, sirve como puente entre la niñez y la adolescencia
y se caracteriza por intensos cambios en varios ámbitos del desarrollo. Es común que emerjan los primeros indicios de la pubertad. Estos cambios, que pueden variar en tiempo y ritmo entre preadolescentes, a menudo llevan a comparaciones e inseguridades entre ellos. En el plano cognitivo, se percibe un progreso hacia un razonamiento más abstracto. Estos jóvenes cuestionan más profundamente su entorno y pueden desarrollar intereses académicos específicos. La preadolescencia es una etapa donde se perfecciona la comunicación. Se familiarizan con matices del lenguaje como el sarcasmo y argumentan con mayor confianza. Socioemocionalmente, las relaciones se vuelven más profundas y su identidad social y autoconciencia adquieren mayor relevancia. Muchos, además, experimentan sus primeros sentimientos románticos. En conjunto, la preadolescencia marca un periodo donde los jóvenes comienzan a definir su identidad y a esbozar sus aspiraciones para el futuro. Por ello, es esencial brindarles apoyo y orientación durante estos años fundamentales. La niñez es un mosaico de etapas y experiencias que moldean la esencia de tu hijo. Desde los primeros días como neonatos, pasando por la infancia, la niñez temprana, preescolar, media y culminando en la preadolescencia, cada fase es un capítulo único que contribuye a la construcción de la identidad, capacidades y emociones. Estas etapas, con sus particularidades y desafíos, no solo marcan el desarrollo físico y cognitivo, sino que también esculpen el carácter y las relaciones sociales. Es un viaje continuo de descubrimiento, aprendizaje y evolución que requiere de un entorno amoroso, comprensivo y enriquecedor. Reconocer y valorar cada uno de estos periodos es crucial, ya que en su totalidad forman la base sobre la cual se asentará el desarrollo futuro del adolescente y eventualmente del adulto.